Hola amigos de Recuperando Historias. Hoy es sábado 4 de enero del 2025 al anochecer desde Monterrey, Nuevo León, México. Les habla Everardo Treviño Garza. Eh, y en esta ocasión vamos a platicar algo sobre esa aparentemente diferencia o divergencia que puede haber entre la historia formal escrita por historiadores eh, especializados en su labor y la historia transmitida oralmente que no está sujeta a ningún rigor científico ni metodológico, pero que ambas historias en su conjunto pueden formarnos una mejor idea de la verdadera historia que se trata de narrar. Y más cuando esta historia tiene muchísimas aristas, muchísimas formas de verse, y cuando esta historia oral es narrada y transmitida y nacida en el seno familiar que habitó el lugar historiado hace un siglo, hace 2 siglos o más siglos, y que se va transmitiendo poco a poco. Ambas fuentes de información creo que son igualmente importantes, aunque claro, la, la mesura, la forma contextualizadora, el análisis, repito, científico, pues le da mucha más legitimidad a la historia que la que se rescata oralmente. Y en esta ocasión quiero contrastar una historia que está bien documentada. No hay en el lado mexicano tantos escritos sobre el tema, pero en el lado norteamericano sí se ha analizado un poquito más por especialistas. Y me refiero a la guerra México-Estados Unidos del siglo XIX, a las guerras diré porque fueron varias, pero bueno, la principal o la que ahorita nos está ocupando es la que se desarrolla entre 1846 y 1848. Y hace una buena cantidad de años, por no decir décadas, me tocó presenciar, claro, ya a través de los medios televisivos o de redes, que entonces no eran tan socorridas, pero que ya existía esta manera de recibir información. Me refiero a una entrevista que le hacen a un hijo del militar Eisenhower, que fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica durante la Segunda Guerra Mundial y que tuvo un papel destacadísimo. Bueno, debo acotar que llegó a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en la posguerra, pero que tuvo un papel destacadísimo como militar y estratega durante la Segunda Guerra Mundial en Europa sobre todo. Y un hijo de él que llega a ser historiador, un gran historiador, en esa entrevista y en pocos minutos reivindica en buena medida el rol del pueblo mexicano, del actual pueblo mexicano. Bueno, en ese momento, estamos hablando de finales del siglo XX, cómo la conducta del pueblo mexicano eh, todavía él le advertía una buena dosis de los efectos de aquella guerra
o de aquellas guerras del siglo XIX y logra, como todo buen historiador, tener el equilibrio y la empatía suficiente como para advertir al pueblo norteamericano que México y su reacción que pueden tener algunos estratos de la población mexicana al momento de ubicarse en los Estados Unidos, de cruzar la frontera, de conversar, de dialogar con la población norteamericana de ese tiempo, estoy hablando de finales del siglo XX, cómo cuando se ignoran toda la parte histórica, o cuando de plano no hay ni idea de todo lo que ocurrió, se puede malinterpretar tanto por el pueblo norteamericano, la actitud de los mexicanos, como por parte del pueblo mexicano, la actitud del pueblo norteamericano. Desde luego son casos relativamente no mayores, es decir, no intensos, pero sí se puede dar este tipo de errores de interpretación en ambos pueblos, sobre todo producto de la desinformación y de la ignorancia de lo que realmente ocurrió. Y ahí vamos a dar a la parte sociológica, a la parte de uno y otro país y cómo los grupos humanos de ambos países pueden caer en excesos al momento de calificarse uno al otro. Y aquí Eisenhower más o menos narraba o decía que era muy visible en ciertos segmentos de la población mexicana cómo, a pesar de que podían tener una actitud aparentemente pasiva, callada, silenciosa y sumisa, en el fondo, cuando había un conocimiento de toda la historia, esa actitud era una actitud producto de la inteligencia, más no de la convicción, ¿verdad? Entonces, fue interesante, me llamó muchísimo la atención esa claridad en sus pensamientos y sobre todo en su actitud de historiador en toda la extensión de la palabra. Y bueno, quiero aparte de esta percepción de este hombre ilustre del pueblo norteamericano, repito, hijo del general Eisenhower, o del expresidente Eisenhower, es John, tiene varios, no es nada más John Eisenhower, tiene algunos otros términos en su nombre completo, pero bueno, le diríamos John Eisenhower. Y quiero contrastarlo porque, bueno, yo soy ciudadano de frontera, nací y crecí en la ribera del río Bravo, muy cerca de la desembocadura de este río, en la frontera entre Brownsville y Matamoros, en la frontera entre Harlingen, en San Benito y Vallehermoso, Río Bravo. Esta parte de la costa del litoral México tejano. Y acá, desde luego, que leer la interpretación de la historia por parte de un especialista de la talla de John Eisenhower es interesantísimo, como de otros historiadores mexicanos también. Y no le queda a uno más que agradecerles toda esa labor, gran labor de investigación que realizaron en su momento y que ya quedó para la historia y para uso de las futuras generaciones. Y de manera muy acertada, con todo el profesionalismo, la humildad, la empatía que debe siempre estar presente en todo trabajo de investigación de cualquier tipo, no solamente histórico. Y quiero irme al otro extremo, es decir, me resulta al yo ver
toda la versión histórica de estos profesionales, me resulta muy difícil no recurrir a la historia familiar de ese evento, de ese mismo evento, pero en la zona fronteriza y en la ciudad de Monterrey. Es decir, cuando ya se viene la guerra completa, invaden la parte esta fronteriza, como van entrando en todo el noreste mexicano y cómo toman la ciudad de Monterrey, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese sentido tenemos la versión familiar, la versión de los abuelos, y a su vez ellos lo recibieron de sus padres y sus abuelos, desde luego. Estamos hablando que yo la recibí ya en la década de los 50 del siglo XX, y que fue por parte de mis padres y abuelos, y ellos a su vez la recibieron de sus padres y abuelos que eran del siglo XIX y que les tocó a los abuelos vivir en vivo esos eventos. Así es de que, y yo la referencia mayor que tengo es la de una tía abuela, tal vez la matriarca por la rama de los Garza. Ella era doña María Garzabela, una mujer como todas las de su generación, con pocos estudios académicos, que la escasa, sabían leer y escribir, tenían una gran destreza para la cuestión de los números, eran grandes negociadores, emprendedores, pero no tenían títulos académicos. Sin embargo, sí tenían una inteligencia a todas luces evidente. Pues yo recuerdo de ella pequeñas pláticas en donde yo era un simple espectador porque era un niño, pero ya con la suficiente capacidad para entender la importancia del contenido de esas conversaciones entre esa tía abuela y sus hermanos, entre ellos mi abuelo, que eran muy dados a las conversaciones, como todos los ancianos, o los que ya estamos en cierta edad, de estar conversando sobre eventos pasados. Y esta matriarca tenía su versión, su propia versión, porque ella era del último cuarto del siglo XIX, cuando todavía estaba relativamente reciente todo este conflicto entre México y Estados Unidos, y alcanzó y tenía plena conciencia de que, aunque ella ya vivía en la ribera sur del río Bravo, todos sus padres y sus abuelos y sus tíos abuelos, muchos de ellos aún vivían en la ribera norte del río Bravo. Es decir, esa frontera no hizo más que llegar a oficializarse, pero entre estas familias, pues la frontera, una era la frontera política y otra era la unidad familiar, en la que esa frontera pues era virtual, no era real, no existía realmente. Y entonces tenían esa visión muy particular, tanto de ese evento como de su propio origen. Y ese dato que en las generaciones actuales puede representar como un lastre, el tener conciencia del origen, como un lastre que pesa y que, lejos de ayudarle a la persona, le puede frenar para cierto tipo de adaptaciones a las nuevas épocas, a las nuevas formas de desarrollarse, al olvido del pasado y a la vista del futuro, sin tener necesariamente una vida consciente del presente. Entonces es una mezcla ahí muy interesante. Y esas conversaciones, pues desde luego que ahí se mezclaban una multiplicidad de ideas, no solamente porque esta mujer, quiero decirles que empezando el siglo XX, contrae matrimonio, tiene rápidamente una buena cantidad de hijos, ya en la primer decena matrimonial ya tenía por lo menos 4 o 5 hijos, y con ellos pequeñitos se traslada, porque viene se avisora lo de la
la Revolución Mexicana, la inestabilidad del país, y no hace más que cruzar el río, como muchos mexicanos fronterizos de esta área de Brownsville, Matamoros, se va y se aloja con familiares del lado tejano. Pero la mentalidad de estas personas era muy diferente a la mentalidad de algún inmigrante, inclusive fronterizo de nuestros tiempos, que cruza al lado tejano. Porque ellos eran, claro que eran mexicanos y se sentían mexicanos, pero también tenían una conciencia plena que, que eran tejanos, ¿verdad? Que eran tejanos y que antes de ser a veces tamaulipecos, sus abuelos o sus bisabuelos fueron tejanos y que las circunstancias bélicas, las circunstancias entre conflictos de gobierno a gobierno, trazó una línea fronteriza, pero que pues ellos, pues está bien, esa es la frontera, vamos a respetar, pero pues yo soy de los dos lados, ¿no? Eso cambia mucho la perspectiva. Y esta mujer se traslada antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial, y en Brownsville existía claro, era un punto estratégico, fronterizo y marítimo, estaba pegado al litoral, era un puerto importante y como tal adquirió importancia estratégica, y ahí había instalaciones militares de cierta importancia, eh, y como todo su generación, los tíos abuelos, mi abuelo, ella misma, tenían un olfato muy particular para los negocios. Se adaptó con sus hijos pequeños, era una mujer muy emprendedora. Habitó unas pequeñas habitaciones en el barrio muy cercano al campo militar de Brownsville, y en poco tiempo hubo conexiones con los dirigentes de esa parte, de la parte administrativa del ejército en Brownsville, y empezó a prestarles servicios fundamentales y básicos, como puede ser el lavado y planchado de los uniformes militares, para después agregar otro tipo de servicios como era la elaboración de ciertas prendas que necesitaban en el ejército, empezando por prendas menores hasta llegar a algunas uniformes ya propiamente dicho. Es decir, eran mujeres hábiles en los quehaceres domésticos y hábiles en formar equipos de trabajo para responder a la responsabilidad que adquirían con el ejército norteamericano. Estamos hablando de los años iniciales de la Primera Guerra Mundial. Bueno, hago toda esta contextualización porque es muy importante escuchar a este tipo de personas, porque eran narradoras de primera mano. Y entonces, así como narraban historias recibidas por ellos oralmente sobre nuestro origen sefaradí y todo lo que toda esa historia que ya he narrado en otros espacios de este canal, también narraba estos episodios que sufrieron ahora sus padres y sus abuelos durante la Guerra México-Norteamericana. Y entonces ya confrontar estas dos versiones es muy interesante, porque está la parte de altura, que es la parte de análisis académico, y está la parte de primera mano. Y por ejemplo, me llamó mucho la atención cómo dentro de los textos escritos por John Eisenhower hace alusión a un párrafo
o a una parte de la letra de uno de los himnos, creo que es de la Marina norteamericana, no estoy cierto, pero bueno, ya traducido al español, esa idea dice: desde los salones de Moctezuma hasta las playas de Trípoli, peleamos la guerra de nuestro país en el aire, la tierra y el mar. Ya desde el siglo XIX existía ya toda esta conciencia en el ejército norteamericano y cómo fue madurando, cuajando, y es importante entender esta forma de evolucionar en la conciencia militar norteamericana. Y bueno, la descripción que puede históricamente aportar este erudito historiador que es John Eisenhower es muy importante, ¿no? Y cómo analiza este conflicto y cómo lo desmenuza y cómo inclusive se pone en repetidas ocasiones en los zapatos de México, en los zapatos del ejército mexicano. Más en el ejército, en el pueblo y en el ejército, no tanto en las élites militares ni en las élites políticas, ni mexicanas ni norteamericanas, porque ellos son los que mueven los hilos, pero el mérito mayor y la garra y el sacrificio mayor se ubica en la población civil y en el ejército, en la tropa, no en la élite militar, no en la élite política. Y desde ese punto de vista es muy importante. Incluso toca las dosis de racismo, tanto en Texas como en México, la vergonzosa actitud de la élite mexicana una vez que capitulan y se rinden. Es muy interesante todas estas visiones que tienen un alto nivel de concordancia con la percepción del pueblo llano. En este caso, con la percepción de la generación de mis abuelos y de esta tía abuela en particular, la gran matriarca de los Garzabella, que ya pasaron muchas décadas desde mi niñez, cuando escuché todas estas pláticas en vivo, pero que ahora que analizo todo, vuelvo a analizar esta historia, veo la riqueza informativa que representa la transmisión oral de la historia. Es una riqueza que creo, repito, porque ya lo he tratado en otros espacios de este mismo canal, nunca debe subestimarse, nunca debe subvalorarse, porque es importante. Representa el gran contrapeso, el gran complemento que tiene la historia formal. Y bueno, hay muchísimas cosas de que platicar, pero ya el reloj nos gana, ya estamos llegando al minuto 24, así es de que probablemente hagamos otro video para concluir este tema tan interesante sobre la guerra México-Estados Unidos del siglo XIX. Pues gracias, amigos de Recuperando Historias, por su tiempo y nos estamos escuchando en futuras ocasiones. Hasta pronto.